El próximo 7 de agosto, la derecha volverá a la Casa de Nariño con la posesión de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de Colombia. Tendrá capacidad de gobernabilidad teniendo en cuenta el estrecho margen con el que derrotó a Iván Cepeda en las urnas. Podrá sacar adelante sus reformas teniendo en cuenta que ahora el pacto histórico es partido de oposición. ¿Cómo reaccionó el mercado a la decisión de los colombianos y qué viene para la economía entre 2026 y 2030? En este episodio de Sorbo Electoral, Carol Solís, doctora en Ciencia Política, y Munir Jalil, director de Investigaciones Económicas de BTG Pactual, responden estas preguntas y analizan el panorama de lo que viene para Colombia. Carol Solís, doctora en Ciencia Política y docente de la Universidad del Norte, gracias por su tiempo para conversar con Bloomberg Línea. Gracias a ustedes por la invitación. Y también estamos con Munir Jalil, director de Investigaciones Económicas de BTG Pactual. Gracias por compartir este sorbo electoral. No, con mucho gusto, un placer estar acá. Bueno, vamos a arrancar hablando con Carol sobre 3 días después Iván Cepeda acepta los resultados de este escrutinio final que da la Registraduría Nacional. ¿Usted cree que esto es una estrategia para de alguna forma dilatar un poco la discusión o al contrario que está ejerciendo su uso a un derecho? Yo creo que el pacto histórico hizo uso de un recurso que es legítimo, que es la reclamación en el marco de los canales institucionales para la impugnación a la revisión de mesas. Eso, en la medida en que se haga dentro de los canales institucionales, es absolutamente válido. Creo, por el contrario, que narrativamente fue algo que debilitó la posición del pacto, porque históricamente hemos reconocido los resultados del preconteo y tenemos esa tradición, es decir, no ha habido un cambio porcentual significativo a lo largo de la historia, y hay que recordar que la segunda vuelta la tenemos en particular desde la Constitución del 91, como para que llevaran a tantos días esta discusión, desgastando la conversación pública, cuando creo que incluso termina un proyecto fortalecido en el sentido de la cantidad de votos que logra acumular, que no es un voto, valga notar, estrictamente del pacto histórico. O sea, esa tampoco puede ser una narrativa que se imponga. Es un voto de un grupo ciudadano amplio que incrementó además en 3 millones entre primera y segunda vuelta. Bueno, aquí vamos a estar oscilando entre temas políticos y temas económicos. Munir, ¿cómo recibió el mercado esta elección de los colombianos de Abelardo de la Espriella como presidente a pocos días de la elección? Tal vez lo interesante es lo que estaba pasando unos días antes en términos de eso. Hubo un posicionamiento en valorizaciones de los títulos de deuda del gobierno, hubo valorizaciones en acciones y se dio inclusive también una dinámica de apreciación en el dólar. El peso de alguna forma se fortaleció con respecto al dólar días antes de las elecciones. O sea, de alguna manera el mercado estaba ya anticipando lo que se veía iba a ser una victoria de Abelardo de la Espriella. Yo creo que claramente el margen tan bajo no lo esperaba el mercado, pero la reacción sobre todo del día después fue muy en línea con listo, ya ganó, y entonces vimos unos movimientos iniciales de unos 50 pesos cayendo el dólar el primer día, pero el mismo día los devolvió. Y en el caso particular de los TES, los títulos de tesorería del gobierno, también vimos que hubo una valorización al principio, pero el mismo día los devolvió. Comienza ya, yo creo, en ese sentido, es como una diferenciación de aquellos inversionistas que entraron de verdad a especular con hacer la apuesta de listo, va a ganar Abelardo de la Espriella, y lo que se llama fácil, entrar con el rumor y vender pues con la noticia, y los que sí están de alguna manera haciendo una inversión de pronto un poco de más largo plazo, esperando a que con los cambios que se vienen en el gobierno, sobre todo en materia fiscal, pueda haber un poco más de valorización adicional en esos títulos. Usted ya lo dijo, y es que el mercado ya contaba con la victoria de Abelardo de la Espriella. Sin embargo, las encuestas se apuntaban a una diferencia entre los dos de 5 puntos, pero esa diferencia fue del menos del 1%. Por eso, Carol, quiero preguntarle, ¿usted cree que Abelardo de la Espriella sí va a tener capacidad de gobernabilidad teniendo en cuenta ese estrecho margen con el que derrotó a Cepeda en las urnas? Pues yo creo que depende de 2 cosas que tenemos que diferenciar. Una es la gobernabilidad entendida desde el punto de vista de la relación del Ejecutivo con el Legislativo, y en ese sentido es estrictamente cómo se van a alinear los partidos tradicionales y las fuerzas políticas
un error que había en la interpretación era que por el pacto histórico ser la mayor fuerza en el Senado tenía mayorías. La gente malinterpreta mucho esto de los números. Realmente es la coalición dependiendo del tipo de mayorías que se requieran para cada tipo de ley que se llegue a tramitar en el Congreso de la República. Lo que estamos viendo, por el contrario, es que Abelardo de la Espriella va a lograr aparentemente consolidar, juntándose con los partidos tradicionales, lo que termina yendo en contra de su narrativa de campaña de los nunca, porque tiene que juntarse para gobernar con los de siempre. Entonces, eso es lo que estamos viendo, fuerzas alineadas, partidos como el Conservador, Cambio Radical, Partido de la U, que termina siendo casi siempre un partido gobernista, el ala del Partido Liberal que ya se había ido hacia esa campaña. Entonces, de una parte, la gobernabilidad, que es los trámites que pueda realizar el gobierno con respecto a su agenda a través del Congreso de la República para dar respuesta a las demandas sociales, que tienen que ser las demandas sociales alineadas con su plan de gobierno. Y en ese sentido, la oposición que le logren hacer, legítima también a través del Congreso y cómo se muevan las fichas en esa línea. Y otra vez desde el punto de vista de los mecanismos de participación que tiene la ciudadanía para seguir participando. Nosotros no somos una democracia netamente representativa, o sea, yo elijo a alguien y ya está. No, nosotros somos una democracia participativa. La Constitución le da a la ciudadanía en general otras formas de participación para manifestarse. Y en esa línea tendremos que ver cómo la inconformidad que llegue a haber ya con Abelardo de la Espriella en el poder se va a empezar a manifestar. Me llama mucho la atención lo que usted dice de, claro, ganó la elección con somos los nunca, pero igual tenemos que llegar a hacer alianzas con los de siempre si queremos que nos salgan las reformas. Y Cepeda lo dijo también cuando aceptó los resultados de no todo vale en la lucha democrática y se refería a mí me dijeron muchas veces que yo tenía que apartarme del presidente Gustavo Petro y eso sería traicionar de alguna forma mis ideales. ¿Qué tendrá que sacrificar de la Espriella para precisamente entender que el país está completamente dividido, que lo separan de los simpatizantes de Cepeda 250.000 votos, que no es una diferencia máxima? ¿Qué tiene que sacrificar él para lograr ser el presidente de todos los colombianos? Yo creo que algo que él ya había entendido, porque la narrativa de campaña no es cierta cuando se contrasta con la realidad. Ya habían unas casas políticas alrededor de la candidatura de la Espriella, ya habían unos partidos políticos apoyándole, habían unos apoyos muy abiertos, por ejemplo, en el Caribe colombiano, con Cambio Radical y la Casa Char, que es donde, de hecho, paradójicamente una ciudad en donde pierde, porque no gana ni en primera ni en segunda vuelta, pero es la ciudad en la que celebra la primera y la segunda vuelta de la Espriella, que es Barranquilla, y lo hace porque tiene el gran aliado político que es Alex Char, una casa que tiene 20 años, una hegemonía de poder ya instalada en la ciudad. Pero de la Espriella tendrá que sacrificar aún más, que la política se hace con los políticos. Entonces, ese discurso de campaña de yo no soy político y yo no voy a ser político, yo soy el empresario, etcétera. Eres el presidente de la República, eres un político, una persona que hace política y que tiene que pactar con quienes están en el ejercicio de poder, porque somos una democracia y en ese sentido hay pesos y contrapesos. Hay unas facultades que tiene el Ejecutivo y que él puede sacar adelante, por ejemplo, los decretos, y ha anunciado o anunció en campaña 90 decretos. No sabemos eso cómo se va a materializar una vez llegue, ni qué contenido tienen esos 90 decretos, pero tiene que salir a negociar necesariamente con el Ejecutivo para tramitar todo, desde el presupuesto de la nación, desde el plan de desarrollo, y además tendrá después, frente a cada una de esas decisiones, los contrapesos propios que vienen del sistema judicial, como los tuvo en su momento Gustavo Petro. Hablemos entonces de esas medidas económicas que además quien va a coordinar todos los asuntos económicos y comerciales de Abelardo de la Espriella va a ser el presidente electo José Manuel Restrepo. Ellos anunciaron una motosierra, también tomando un poco el concepto de Javier Milei en Argentina, y es reducir el Estado en 40%. ¿Qué tan realista, Munir, es esa meta? Completamente irrealista, eso no se puede. Desde disminuir el tamaño del Estado 40 es como decir que pueda poder gobernar sin la ayuda de los partidos políticos tradicionales. No se puede. Pero es un mensaje que suena, es un mensaje fuerte, y claramente nosotros nos hemos dado la tarea de tratar de ver efectivamente que es factible desde ese punto de vista. Lo primero, tratar de reducir, por ejemplo, el tamaño de ministerios no se puede hacer sin la anuencia del Congreso. Se necesita que haya unos poderes administrativos que se le entregue el Congreso para que él pueda hacer esas reacomodaciones. Lo segundo,
la plata que se puede ahorrar no es tanto en personales, ahí no se ahorra mucha plata, o sea, sí se ahorra, pero no es el gran ahorro. El gran ahorro viene por el lado de los proyectos que están asociados y que muchos ministerios hacen, y muchos de esos proyectos no pueden desaparecer. Y hay otra realidad, también nos ha dicho que, por ejemplo, en el caso de la inversión social, que es típicamente el componente más flexible que hay para mover, la petición y lo que ellos han dicho, ambos, tanto el presidente electo como el vicepresidente José Manuel Restrepo, han dicho muy claramente que el gasto social no se va a desaparecer y que por el contrario lo que están es anunciando hasta incrementar los 240.000 pesos que le están dando a las personas mayores de 65 años a un nivel alrededor de los 400.000 pesos. Entonces, cuando tenemos todo eso en cuenta, pues lo que sabemos es que sí se van a poder hacer ahorros, sí, pero decir que se va a poder disminuir el tamaño del 40% es bastante complejo. La realidad es que nosotros creemos que desde el punto de vista de los mercados y lo que los inversionistas que están hoy en día son los segundos grandes tenedores de deuda de Colombia. O sea, aquí hay una cosa bien importante y es que los inversionistas extranjeros han hecho una apuesta muy significativa, alrededor de un poco más del 20% de la deuda de Colombia la tienen los extranjeros. Entonces ellos están apostando por el país. Ellos obviamente quieren que al país le vaya bien, porque si al país le va bien, les podemos pagar y estamos todos en una situación muy bien. Pero ellos lo que quieren ver de parte del gobierno no es que se cumpla el 40%, pero que sí haya un intento de mejorar algo que es muy sencillo para entender aquí entre todos. Y es, yo tengo un desequilibrio entre ingresos y gastos. Y los gastos en Colombia llevan años disparados, altísimos. No es solamente estos últimos 4 años, esto llevamos años en esa situación y necesitamos sentarnos sinceramente, sobre todo con el Congreso, es demasiado importante sentarnos porque las últimas decisiones económicas grandes que se han tomado por parte del Congreso de la República han sido para incrementar el gasto, no ha sido para recortarlo. Entonces necesitamos sentarnos de verdad sinceramente con ellos en una parte ojalá de un gran pacto político en donde se diga, mire, estamos aprobando una cantidad de cosas y no estamos mirando si tenemos la plata para cubrir esos gastos. Y es demasiado importante que lo entremos a mirar porque ese desequilibrio de ingresos y gastos es insostenible. Todo mundo quiere que al país le vaya bien, todo mundo quiere que a este presidente le vaya bien. Entonces, en la medida que se empiecen a llegar a acuerdos que lleven a que, bueno, estos gastos se van a buscar recortar, vamos a tratar de negociar eso, y mientras se vea que hay trabajo en esa dirección, el mercado y los mercados van a continuar de alguna manera contentos y en ese sentido dándole, por así decirlo, la ventaja de la duda y haciendo que las tasas de interés a las que pues, Colombia tiene que pedir prestado, ojalá vayan cayendo en el tiempo, porque hoy en día también es cierto que de los últimos meses para acá sí llegamos a unos niveles absurdos de tasas de interés y nos está tocando endeudarnos a niveles demasiado elevados. Y Munir, teniendo en cuenta eso, ¿usted cree que, por ejemplo, en los primeros 100 días este nuevo gobierno debe radicar una nueva reforma tributaria y qué medidas puede tener para precisamente desequilibrar ese desbalance tan importante que hay entre ingresos y gastos? Efectivamente, esa es una muy buena pregunta. Lo típico de un gobierno apenas llega, sabemos que tiene un capital político que pues, es bueno. El capital político más importante, por lo menos en el primer año de gobierno. Es bueno gastárselo en ese primer año. Entonces, y en el caso económico, lo típico es que se llega con una reforma tributaria. Ahora, lo que se nos ha dicho es que el objetivo grande de la reforma tributaria, para que vean las cosas como son de complejas, no es más recursos, es bajar las tasas de tributación a las compañías, porque sí es cierto, tenemos unas tasas de impuestos corporativos de las más altas del mundo, 35%, y no solo eso, sino que si usted es productor, si usted es del sistema financiero, o si usted es productor de petróleo, se le cobra una sobretasa y termina pagando 5 puntos porcentuales más. Entonces, lo que se ha venido diciendo alrededor de esto es que la idea es hacer esa disminución y tratar de mejorar algo que siempre se ha dicho. En todas las reformas tributarias se habla de eficiencias en recaudo y tratar de conseguir mucho más recursos. Yo creo que aquí de verdad hay que ponerse las manos en el corazón y ver efectivamente de dónde podemos conseguir más recursos. Hay una gran realidad. Más de la mitad de esta economía es informal y no paga impuestos. Pagan si mucho el IVA porque pues tienen que comer y tienen que ir a un supermercado a comprar eso. Pero de resto no se consiente. El impuesto de renta es algo que pagan muy poquitas personas. Por ejemplo, somos 53 millones de personas y más o menos 2 millones de colombianos de los 53 pagan un impuesto de renta. Entonces hay unas cargas que están muy desequilibradas y que son muy asimétricas. Tocar esos temas ahora es difícil, es doloroso, pero claramente yo sí creo que aquí
Para mí la prioridad es gasto, porque no hemos escuchado en los últimos años un anuncio importante en materia de recorte de gasto. Yo creo que si yo fuera el gobierno, yo pensaría inicialmente en mostrarle a la gente que efectivamente estoy haciendo un esfuerzo en recortar los gastos, para luego sí ya, para decir, bueno, miren que sí me estoy esforzando, miren que sí estoy recortando, pero igual necesito plata, entonces necesito pasar de alguna manera a una reforma. Yo creo que salir con una reforma tributaria ahora podría ser complejo. A mí me parece que en algo completamente atípico para un caso normal de un nuevo presidente en Colombia, la reforma tributaria debería presentarse en el primer semestre del año entrante. Pero claramente las necesidades de plata son muy grandes, entonces no sé qué va a pasar, pero me parece que lo ideal sería que de verdad se viera el esfuerzo de que quieren de alguna manera mostrar que se puede recortar el gasto. Carol, aquí en Sorbo Electoral hemos hablado con bastantes consultores políticos y hay una conclusión a la que ellos han llegado sobre Abelardo de la Espriella, y es este fenómeno que él hizo en campaña, y han dicho, él se hizo una campaña perfecta, porque le apuntó a la emoción de las personas usando símbolos en pleno mundial como la camiseta de Colombia, apoderándose de un apodo de El Tigre, usando también canciones supremamente vendedoras que mostraban su fuerza, sus ademanes y demás. Y yo siento que él, desde que inició la campaña hasta este momento, ha ido mesurando un poco su discurso, porque al comienzo uno lo veía mucho más radical. En su discurso después de los resultados electorales fue más conciliador, diciéndole a Petro y a Cepeda que incluso van a tener garantías para hacer oposición, pero que igual reconocieran los resultados. ¿A usted qué le teme de un gobierno de Abelardo de la Espriella? ¿Qué le da miedo? ¿Qué le preocupa? Que los precedentes que tenemos tanto en América Latina como en nuestro continente, si vemos Estados Unidos, es que generalmente se pensó en el marco de las campañas que estas figuras asociadas a la extrema derecha iban a llegar y que una vez en el poder se moderaban. Ese no es el antecedente que tenemos ni con Milei ni con Trump. Por ejemplo, alguien que está relativamente manejando buenos niveles y tienen bajos niveles de popularidad ahora, valga anotar. Alguien está haciendo un ejercicio relativamente diferente, es Noboa, que mantiene mayor popularidad, no obstante no logra sacar las reformas que intentó vía plebiscito, vía un referendo que sacó, le fue muy mal en ese sentido, porque esa fue, si recordamos, el día antes de las elecciones, una suerte de amenaza también frente al Congreso que lanzó vía comunicado de la Espriella. Decirles, el Congreso tendrá que, o sea, como este discurso ha sido siempre muy impositivo en la campaña. Yo no estoy muy de acuerdo con que todavía podamos hablar de una amplia moderación del discurso. Por supuesto que hubo un poco de desarmamiento de la palabra, pero más desde hablarle a la ciudadanía que no votó por el proyecto que a los líderes políticos. Una frase muy puntual que dijo fue: el tigre muerde y puede morder más duro, y se los dijo de forma puntual a Petro y a Cepeda. Intenta reconocer a las personas que no votaron por él y como a esa gran ciudadanía que terminó muy enfrentada, porque es que desde el 94 que tenemos segunda vuelta, nosotros no veíamos un margen tan estrecho, y mucho más estrecho, más de un punto porcentual más estrecho, el único que ha tenido una diferencia de menos de un punto porcentual desde que tenemos segunda vuelta. Santos en su momento, Mocus 42% lo barrió. Duque en su momento, también cuando se enfrentó a Petro, igual 12 puntos de diferencia, Petro 3.3, pero son 700.000 votos, está más cerca del 1.000.000, o sea, eso te da desde el punto de vista de la percepción de legitimidad un margen más amplio para manejar. Entonces, hubo una leve moderación del discurso, pero eso hay que contrarrestarlo o contrastarlo con los hechos que vemos posteriores. ¿Y que estamos viendo posterior? Y es la base de Abelardo de la Espriella y él mismo, porque le responde ayer un tuit a Aida Quilcue en ese sentido, tratando de imponer una narrativa en la que buscan casi desconocer casi 6 millones de votos. Y estas son unas cadenas de WhatsApp que se están mandando también de forma masiva, diciendo: hay 6 millones de votos que no son de ciudadanía libre, sino de ciudadanía compra de votos, presiones vía la contratación estatal y el llamado voto fusil, que a mí me parece muy importante hablarlo, porque no se está discutiendo con los matices que tiene. Es decir, nosotros tenemos una sociedad que viene de una historia de conflicto amplia. Es decir, hay grupos al margen de la ley que tienen intereses políticos no por llegar al poder ya, sino por el control territorial. Y en ese sentido es una realidad material que ejercen presiones en los territorios en los que están para orientar los resultados electorales. No obstante, toda la evidencia estadística que tenemos también, y al contrastar municipios,
hay claridad de que no es la variable que explica el voto, por lo menos para definir las elecciones presidenciales. Entonces, hay matices. ¿Existe un voto presionado vía los grupos armados al margen de la ley? Claro que lo existe. ¿Explica esto el resultado? ¿Se pueden hablar de 2.5 millones? No. Máxime cuando se contrastan algunas zonas del país, como norte de Santander, como Arauca, territorios en donde no solo gana Abelardo de las Priellas, sino que ganó en su momento Rodolfo Hernández. Entonces, cuando vemos el mapa y visto así, esa narrativa se debería caer por sí sola también. Toda persona que trabaja con datos habla además de tenemos que ver las variables, no una variable explicativa del voto. No existe tal cosa. En Estados Unidos quizá la identificación partidaria tiende a ser una que determina con mucha fuerza por quién vas a votar en las elecciones, pero es que tenemos un bipartidismo, es diferente el sistema también. Entonces, a mí no me parece que haya, a partir de todos estos hechos posteriores que estamos viendo, un desescalamiento real de la agresividad con la que se ha venido manejando al oponente político. Me pareció, por supuesto, un desacierto que no se reconocieran los resultados desde el inicio, porque eso alimenta, eso le da fuego a estas narrativas de quieren quedarse en el poder y quieren desconocernos a nosotros también, ¿no? Porque no se puede pedir legitimidad para el reconocimiento de la base que logra consolidar el proyecto político que representó Cepeda para el país, si no se reconoce también la legitimidad de la base que apoyó el proyecto político de Abelardo de las Priellas. Carol, los colectivos feministas, la comunidad LGBTI, por ejemplo, apoyó abiertamente a Iván Cepeda, sí. Esto teniendo en cuenta pues muchas declaraciones, muchos videos que salieron en campaña de Abelardo de las Priellas. Para nadie es un secreto que él y su fórmula vicepresidencial pues creen en esa familia tradicional, en ese papá, en esa mamá. ¿Usted cree que las mujeres están en riesgo con la presidencia de Abelardo de las Priellas? Y no solo las mujeres, sino también esos derechos reproductivos que han ganado tras luchas históricas. Nosotros si creemos en las instituciones, tenemos que creer y buscar la protección también vía las instituciones y recordar que hay unos derechos adquiridos que tienen una protección constitucional, que no puede ser el presidente de la República el que los deshaga. Pero también estamos viendo movimientos alrededor del mundo, estos antecedentes que tenemos similares a este proyecto, que ponen bajo amenaza esos derechos ya adquiridos. O sea, no podemos pensar que aquello que ya está adquirido y hoy reconocido es simplemente inamovible. La democracia no funciona así, la democracia también puede retroceder vía los cambios institucionales. El discurso de las Priellas ha sido en ese sentido muy violento alrededor de las causas adquiridas y de los derechos adquiridos de las mujeres que han sido muy importantes. Por ejemplo, Colombia y este es un tema que en un país altamente católico es de alta incomodidad. Me gusta citar en este ejercicio, por ejemplo, al movimiento de católicas por el derecho a decidir, Colombia es un país ejemplo en América Latina de los avances en los derechos alrededor de la interrupción voluntaria del embarazo. Y ese es un derecho puntual que está bajo amenaza y que se dice si podemos sacar adelante un referendo en esa materia lo haremos. Vivian Morales, por ejemplo, que estuvo con la campaña trinó al respecto, después quitó el trino porque eso les cayó muy mal. Y que ha sonado que podría estar en el gabinete. Exactamente. Yo quiero anotar algo que me parece muy importante. El movimiento feminista y los grupos feministas, que son diversos además, tanto en sus demandas como en la forma en la que conciben la solución a esas demandas, no es que se hayan ido con Cepeda simplemente porque creyeron que este era el mejor proyecto posible y sobre todo cuando representaba la continuidad. Este no fue un gobierno feminista, el de Petro, eso es muy importante anotarlo. Este fue un gobierno que protegió decididamente a unos actores que tenían unas denuncias muy importantes de violencia en contra de la mujer. Este fue un gobierno que hizo declaraciones también que son consideradas misóginas y machistas y fue un gobierno que no puso como prioritaria la agenda de las mujeres y eso lo podemos ver en todo el desastre alrededor del Ministerio de Igualdad, que además va a cerrar sin Ministerio de Igualdad. Entonces, se fueron con Cepeda alrededor también de una figura decente de hombre, de una trayectoria política particular, de una figura también, si lo ves desde el punto de vista familiar, una esposa trabajadora por los derechos humanos también. Entonces, hay una cantidad de elementos que hicieron que el movimiento feminista también se decantara por la elección de Cepeda, conscientes de en dónde estaban en mayor riesgo sus derechos. Pero eso no quiere decir que lo hizo de forma acrítica o simplemente alabando y tratando de aplaudir o de con eso borrar
lo que fue y lo que representó también este gobierno en términos de sus fallas a la agenda feminista en Colombia. Munir, en términos económicos, muchas de las críticas que le hizo el mercado al gobierno Petro fue el manejo tanto de Ecopetrol y ese vuelco que tuvo, además acompañado por todos los temas reputacionales que pasaron con el presidente Ricardo Roa, pero también con el Banco de la República. Petro fue muy crítico de la gestión del emisor, incluso con ataques directos, acusándolo de que favorecía al sector financiero. Con Abelardo de la Espriella sin duda se espera que haya un cambio, tanto en Ecopetrol como en el Banco de la República. ¿Hacia dónde tiene que ir ese cambio para sacar réditos económicos? Pues lo primero, súper importante, el reconocimiento que inclusive hizo en su discurso de aceptación Abelardo de la Espriella sobre la autonomía, que iba a reconocer la autonomía que está en la Constitución del Banco de la República. Ese es un hecho muy importante. La gente no entiende de verdad lo doloroso que sería perder esa autonomía. Le voy a poner un ejemplo, Ana Camila, de lo que pasó en Turquía cuando eso pasó en 2018. El tipo de cambio turco se depreció 47% después de que el Banco Central perdió toda la credibilidad. Las tasas de interés y la parte fuera subió 3 puntos porcentuales, nomás apenas eso pasó. Y a hoy Turquía no ha podido arreglarse. Sigue macroeconómicamente siendo un desastre desde 2018. Ya va para 10 años. Entonces, y la gente dice, pero el banco no importa. Y resulta que precisamente en marzo, cuando comienza todo este tema del ministro de Hacienda parándose de la Junta y saliéndose y descubriendo a nosotros que en la ley había hace 30 años algo que definitivamente frenaba el avance, que ya el Consejo de Estado pues toma la decisión por lo menos de solucionar en el corto plazo mientras toma una decisión de fondo, y es que el ministro se supone que tenía que estar, si no, no había Junta. Ya eso se soluciona, pero se genera un primer paso muy peligroso. Estuvimos de verdad muy cerca de haber generado una respuesta, digamos así, de los mercados muy compleja. Eso es tal vez lo primero. Lo segundo, que tiene que ver con efectivamente la dinámica de Ecopetrol, es muy compleja entenderla. No soy yo el experto en política, ni mucho menos, pero sí veníamos de un ciclo en donde pues ahora los gobiernos están pasando a derecha, pero en el ciclo anterior, en que en toda la parte desde México, Brasil, Chile, Perú, veníamos con gobiernos de izquierda. Una cosa que sí llamaba mucho la atención era que en todos esos países los gobiernos eran de izquierda, pero amaban el producto que más vendían y que más exportaban, del cual ellos eran dueños de la compañía que estaba a cargo de la exportación de eso. Me explico. En el caso de México tenemos un Pemex, que es una de las compañías tal vez más ineficientes que hay para producir petróleo en el mundo, pero se le amaba porque generaba recursos. Petrobras en Brasil, en el caso de Chile, Codelco, que es uno de los productores de cobre más grandes del mundo. Y todos eran gobiernos de izquierda. Pero resulta que acá se toma una decisión en donde como que no se podía desarrollar una transición energética, era incompatible de acuerdo al gobierno desarrollar una estrategia eléctrica de transición y al mismo tiempo financiarla con ventas de petróleo, que por ejemplo es algo que se hace en todas partes del mundo. Tratar de conseguir esos recursos. Y entonces se toma una compañía que se consideraba por los analistas en Latinoamérica tal vez la compañía más eficiente y la que había llegado a unos niveles de eficiencia muy buenos en su producción, tanto de petróleo como de gas. Y no, básicamente nos vamos a olvidar de eso y vamos a entrar a la transición y bueno, ya lo demás es historia. Entonces, ¿qué viene ahora? Viene efectivamente un cambio muy interesante en el caso de Ecopetrol. El mercado lo ha reconocido con las valorizaciones que se han dado en Ecopetrol, porque pues la idea es que sí se quiere volver a utilizar y generar esos recursos, entendiendo que no se va a acabar con la idea de la transición, sino que se van a usar esos recursos en parte para financiar esa transición. Yo creo que ahí hay un cambio bastante significativo. Nos salvamos en dos aspectos, para recapitular un poco alrededor de tu pregunta. Uno, estuvimos muy cerca de haber generado una situación de pérdida de credibilidad de la institución económica más importante que tiene Colombia y que la gente del común no le entiende porque es que no es su objetivo tener que entenderla, que es el Banco Central. Yo digo que una de las cosas que es complejas a veces de entender en esto es como si yo voy a una junta médica porque estoy enfermo y resulta que la junta médica tiene que tomar la decisión de lo que me van a hacer a mí, de cuál es el tratamiento adecuado.
Yo no voy a la vecina, yo no voy al señor de la tienda de la esquina a eso. Y lo que se quiso en su momento con el Banco de la República era ir a la vecina y al señor para tomar una decisión que necesita de especialistas. La economía es un organismo y cuando los organismos están enfermos toca darles una medicina. Y uno no va a la señora de la esquina y uno va a los especialistas. Pues estuvimos muy cerca de generar una crisis institucional muy compleja. Nos salvamos. Pero ahora en el caso de Ecopetrol lo que se ve es como la esperanza de poder recuperar un sector que ha sido una fuente generadora de ingresos muy importante para la economía colombiana y soy sincero, muy importante para el gobierno. Parte del problema fiscal que tenemos también va porque al quitarle la importancia a Ecopetrol deja de generar plata, deja de generar dividendos y eso también abre el hueco. Son menos ingresos los que yo estoy teniendo. Entonces hay una reacción, hay una expectativa positiva de lo que termine pasando con Ecopetrol y de la eventual recuperación en producción que se le dé a esa, pues que es una compañía de todos los colombianos. Carol, Munir, ya para terminar, quisiera que cada uno, desde su experiencia, desde su trabajo día a día, tanto en el ámbito político como en el económico, le hiciera una petición, una sugerencia, una solicitud al gobierno de Abelardo de las Priellas sobre lo que ustedes consideran deben ser esas prioridades, una solicitud o una petición muy específica. Considero que hay por lo menos 3 prioridades. Una, garantías para el ejercicio de la oposición. Ha sido un discurso muy violento y muy represivo. El antecedente de Beto Coral es un antecedente nefasto en ese sentido. Segundo, garantía frente a los derechos de las mujeres y de la comunidad o de la población LGBTI. Es una población y un grupo poblacional que merece todos los derechos ya reconocidos además constitucionalmente y que sufren demasiado estigma y violencia por una sociedad también tradicionalmente conservadora. Entonces garantías, son colombianos, son colombianas y necesitan tener sus derechos garantizados no en el papel sino también de forma material, vía también un desescalamiento, enfatizo mucho eso, de la palabra, porque cuando un presidente avala una conducta violenta desde la palabra, no se le puede pedir a su base nada diferente. Y tercero, respeto por las instituciones. Me parece que esta amenaza anterior a los resultados electorales frente al Congreso, de que si no, casi que vamos a montar una democracia plebiscitaria en donde todo se va a ir a la calle, no solo no tiene peso desde el punto de vista de los resultados electorales, hoy ningún proyecto político podría ir a llamar a un referendo con la certeza de que va a ganarlo. Así que es reconocimiento y no estigmatizar ese grupo de la población, ni vía estas narrativas del voto fusil, ser responsable con ellos, sino reconocer también que hay un proyecto de país opuesto y tratar de conciliarlo. Es decir, ya hubo una campaña que utilizó un recurso del disenso fuerte, que endureció incluso su discurso en segunda vuelta. Ahora viene el tiempo de gobernar y el tiempo de gobernar es el tiempo del consenso. El consenso con las instituciones, el consenso con los y las colombianas que son quienes gobiernan independientemente de que hayan votado o no con él. No solo desde la palabra, sino desde el trato eficiente y real del gobierno. Y Munir. Yo creo que ahí también hay varias peticiones, no se puede condensar en una sola. En el muy corto plazo, que efectivamente el énfasis de lo fiscal es supremamente importante. Tenemos ese desequilibrio de ingresos y gastos y de verdad es doloroso. ¿Por qué? Porque es que el año entrante, si de verdad vamos a entrar a solucionar este problema, no vamos a crecer tanto. El sacrificio aquí va a ser entonces inclusive en materia de crecimiento económico. Todo el mundo dice que el crecimiento se va a disparar automáticamente. No, para llegar a buenos crecimientos económicos, pasando por arreglar lo fiscal, el 2027 va a ser un año malo. Tenemos que entender eso. Y eso es el primer punto, que de pronto cuando ya se vea eso, de pronto, uy, no, yo me echo para atrás porque es que mire lo que va a pasar con la economía en 2027. Ahora, haciendo eso bien las cosas, sacrificando el 2027, creo que un 28, 29 y 30 van a ser buenos años. Pero se necesita pasar por ese ajuste, se necesita mostrar que hay un interés en equiparar este problema de ingresos y gastos que yo tengo. Uno. Lo segundo es un problema más de mediano y largo plazo, que yo nunca lo he sentido de todos los países, en alguna manera que he cubierto lo he sentido, pero nunca me ha pasado con Colombia. Yo llamo la crisis de adolescencia de Colombia, y es, Colombia perdió en estos 4 años su norte. Es como cuando el muchacho todavía no sabe qué va a estudiar, y no le pregunta qué va a estudiar y va cambiando cada 6 meses de idea. Colombia en estos 4 años perdió su norte. Nosotros teníamos un norte, bueno o malo,
pero uno le preguntaba a un chileno, ¿qué eres tú a futuro? Ah, yo soy cobre. Tú le preguntas a un peruano, yo soy cobre y oro. Tú le preguntas a un brasilero, yo soy de todo. Colombia, hoy en día yo creo que le preguntamos a un colombiano, ¿usted qué cree que Colombia puede hacer en materia económica hacia adelante? Y nadie sabe. Lo perdimos. De pronto es volver al petróleo, buenísimo, esa es una parte de las cosas que hemos escuchado. De pronto es desarrollar una parte agroindustrial que nunca hemos hecho, buenísimo, se ha hablado mucho, pero no se ha actuado mucho en esa dirección. Pero sea cual sea la decisión, y además no tiene que ser una o la otra, pueden ser todas, que ese es otro problema muy raro que solo nos pasa a los colombianos. Acá tomamos una y las demás no se pueden, y resulta que en otros países se toman 4 o 5 y se trabaja en esas 4 y en esas 5. Necesitamos recuperar el norte. Y necesitamos empezar a trabajar en ese norte. A uno nos pasa, a todos nos pasa cuando estamos en esa crisis. Yo puedo empezar a estudiar una carrera y de pronto eso no era lo mío. De pronto podemos empezar una línea y de pronto por ahí no era. Pero eso nos va a llevar a entender un poco más el país. Y trabajar en el norte nos va a dar una tranquilidad muy grande desde el punto de vista económico. Creo que ese es uno de los problemas más graves que yo he sentido en el mediano y largo plazo del país. Munir, Jalil, Carol Solís, muchas gracias por su tiempo para conversar con Bloomberg Línea. A ti, María, y a quienes nos escuchen. Muchas gracias, ¿no? Con mucho gusto, estuvo muy interesante. Con este episodio nos despedimos por ahora de Sorbo Electoral Colombia. Gracias a ustedes por seguir de cerca con nosotros un análisis y todo lo que pasó en este panorama electoral colombiano. Recuerden siempre seguir Bloomberg Línea para estar bien informado.